Los bronceadores, los atractivos sexuales de los insectos, las drogas ilegales, la clorofila y su continuo milagro de creación de alimentos. Todas las moléculas tienen sus propias disposiciones únicas. Son muy pequeñas para que las podamos ver directamente. Sin embargo, es posible hacer que las moléculas envíen señales que revelen su propia estructura interna. Entonces se puede determinar de qué átomos están hechas las moléculas y cuál es la disposición de esos átomos al descifrar señales desde adentro. La primera pregunta que se formula un químico es, ¿qué es esto? Esto puede ser una muestra de polvo de la luna traída de vuelta gastándose mucho dinero desde la superficie lunar. Puede ser un narcótico impuro de la calle o el extracto de glándulas de 100 polillas gitanas. Lo que quiero saber es qué son los átomos en estas sustancias, cómo están conectados y cuál es la forma de la molécula que resulta. ¿Cómo se determina la estructura de una molécula? Bueno, podemos tomar una mezcla que es impura, podemos separar los componentes, los podemos purificar, los podemos colocar en la solución, y entonces ¿qué? Estas moléculas, maravillas pequeñas, entidades pequeñas, son muy pequeñas para poder verse con cualquier microscopio. Yo me pregunto, ¿qué son? Notablemente pueden hablar. Las moléculas pueden responder a una sonda en el nivel molecular, y esa sonda es la luz, o mejor dicho, la radiación electromagnética. Interactúan con esa sonda. La modifican de un modo que dependen de su propia estructura y movimientos. Acá hay una molécula en solución. Apagamos las luces y encendamos el láser, y lo que observaremos es luz de un cierto color que sale del láser a la muestra después de pasar a través de ella de un color distinto. Estas impresiones de una molécula en radiación electromagnética, interpretada por nosotros, son las señales desde adentro que nos dicen qué es lo que tenemos. La materia de sondeo con radiación electromagnética es la base de la técnica analítica conocida como espectroscopia. Todas las sustancias pueden examinarse estroboscópicamente y se pueden utilizar muchas formas diferentes de radiación para analizarlas. El principio fundamental que subraya la espectroscopia es la interacción de radiación con la sustancia que se está analizando. Con el fin de comprender la interacción hay que saber algo acerca de la radiación electromagnética. Esta interactúa con la materia que nos rodea. La luz visible interactúa con la clorofila para proporcionar la energía necesaria para fotosíntesis. La radiación que no podemos ver, la ultravioleta, broncea o quema la piel. La radiación infrarroja deja que las esferas de visión nocturnas vean los objetos que de otro modo serían invisibles. Las ondas de radio interactúan con circuitos de sintonización para producir sonido, y las microondas cocinan la comida. La radiación electromagnética crea un espectro que varía entre frecuencias altas y bajas. Cuanto más alta la frecuencia, más energía despide la radiación. El espectro de la luz invisible varía entre violeta, con la frecuencia más alta, y roja, con el más bajo. Por lo tanto, la violeta acumula más energía que la roja, pero la luz invisible crea solo una parte angosta del espectro electromagnético completo. Los rayos gamma tienen la frecuencia más alta, por lo tanto tienen mayor energía. La radiación de rayos X es la que sigue, después la ultravioleta, la luz invisible, infrarroja, microonda y la radio.
¿Cómo interactúan estas formas de energía con la materia? Una interacción muy conocida es la radiación ultravioleta que afecta la piel. La radiación ultravioleta puede causar quemaduras de sol y cáncer de piel. Por eso desarrollamos una molécula que absorbe la radiación, denominada melanina, para proteger la piel. Esta, expuesta a los rayos ultravioletas, produce más melanina, por eso broncea. La melanina no es la única molécula que absorbe radiación ultravioleta. Los químicos han desarrollado moléculas artificiales para usar en forma de bronceador. Schering-Plough Corporation fabrica Coppertone y continuamente están tratando de diseñar moléculas más eficaces para absorber la radiación ultravioleta. Es un área de investigación fascinante. Lo que se realiza con pantallas solares es quitar la radiación que produce quemaduras de sol, envejecimiento de la piel y cáncer de piel. Y lo hacemos con sustancias químicas específicas en estos productos. El Dr. Robert Sai, fotobiólogo de Schering-Plough. Seleccionamos moléculas que poseen estructura electrónica capaces de absorber la radiación que establecerán en la superficie de la piel y básicamente van a protegernos al absorber la radiación que llega antes que pueda penetrar en la piel. Plough prueba sus productos en gran medida para comprobar cuánto tiempo permanecen en el agua y que también absorben los rayos ultravioletas. El modo más preciso para medir la absorción ultravioleta es con un espectroscopio. Una cantidad cuidadosa de pantalla solar primero se mancha sobre un bloque rectangular hecho de proteína. La proteína químicamente estimula a la piel humana y la capita representa una aplicación típica de pantalla solar sobre la misma. Luego se coloca la sustancia en un espectroscopio. El dispositivo emite radiación ultravioleta a través de la capa de pantalla solar y mide la cantidad de la misma que absorbieron las moléculas. Con esta información, los científicos de Plough pueden predecir qué tan eficaces serán esas moléculas para proteger la piel. Verifican predicciones al exponer voluntarios humanos a radiaciones solares simuladas. El tiempo de exposición que lleva a producir una quemadura solar luego se compara con el tiempo que lleva a quemar la piel desprotegida. Esta comparación permite calcular el factor de protección de quemadura solar o SPF. Un SPF de 2 deja atravesar la mitad de los rayos ultravioletas. Uno de 4 solo deja atravesar un cuarto y así sucesivamente. A medida que el número aumenta, se filtra la mayor cantidad de rayos perjudiciales. ¿Qué? ¿Pero por qué la melanina y las moléculas de pantallas solares absorben rayos ultravioletas? La razón es que cualquier molécula absorbe radiación cuando se la eleva de un nivel de energía al siguiente y los niveles de energía molecular resultan de sus movimientos internos. La forma más obvia del movimiento molecular es el movimiento en el espacio de un sitio a otro. Por eso las moléculas móviles poseen energía cinética, pero las moléculas también tienen que ver con los movimientos internos. Rotan, como esta molécula de cloruro de hidrógeno con 2 átomos. Así es que las moléculas también poseen energía adicional de sus electrones que existen a nivel de energía específico. Cuanto más grande y compleja es una molécula, más estados de energía posee. Incluso una simple molécula de agua posee energía de inclinación, extensión y rotación. Todas energías de distintos modos de movimiento interno discretas, lo que significa que se encuentran a niveles específicos. Cada molécula tiene solo juegos específicos de estado de energía: vibracional, rotacional y electrónico. Ahora, para obtener señales desde dentro de la molécula necesitamos excitarla de un estado de energía permitido a otro. Esta molécula tiene solo juegos específicos de estados de energía. Ahora, para obtener señales desde dentro de la molécula, necesitamos excitarla de un estado de energía permitido a otro. Ahora no es simple como parece. Necesitamos agregar una cantidad exacta de energía. Podemos ilustrar esta idea con un ejemplo
desde nuestro mundo microscópico. Hay varios ejemplos que ocurren solo si agregamos un paquete específico de energía, ni más ni menos. Este es un vaso común de laboratorio. Si lo golpeamos, vibra con una cierta frecuencia. Ahora, podemos agregar una cantidad específica de energía, un paquete de energía en este vaso, para que vibre tanto que se rompa. Vamos a ver. Esta demostración utiliza una analogía de onda sonora para demostrar que la energía debe estar en la frecuencia correcta antes de que pueda interactuar con la materia. La única frecuencia que el vaso va a absorber es la del tono que produce cuando se lo golpea. Este es un amplificador. Produce ondas sonoras. El sonido mandará energía al vaso. También podemos seguir las ondas y verlas en el osciloscopio. Cuanto mayor es el número de ondas, mayor es la frecuencia. Ahora queremos empezar con una frecuencia más baja que la del vaso. Subamos el volumen y veamos si podemos romper el vaso. Ahora los picos son más altos, pero su número es aún el mismo. Eso significa que la frecuencia no cambió, solo subió mucho. Esta frecuencia especial es demasiado baja como para romper el vaso. Probemos una frecuencia más alta que la del vaso. Todavía nada. Probemos la frecuencia correcta, la frecuencia que coincide con la del vaso, y vamos a subir el volumen al máximo para ver qué sucede. La energía dirigida a través del vaso debía estar a la frecuencia correcta con el fin de que el vaso vibre. Y así, teniendo la frecuencia del vaso con la suficiente vibración, es como finalmente lograr que se rompa. Frecuencias más bajas o más altas, a pesar de que fueron intensas, no tendrían el mismo resultado, no funcionarían. A nivel molecular, el cuadro es aún más complejo que la analogía de onda sonora. Las moléculas pueden absorber varias frecuencias de radiación diferentes, depende de los niveles de energía. Cada frecuencia debe proporcionar el paquete de energía exacto para elevar una molécula de un nivel de energía al siguiente. Por ejemplo, una molécula de cloruro de hidrógeno vibrante existe a un nivel de energía específico. El paquete específico de energía es necesario para hacerlo vibrar al nivel de energía más alto próximo. La radiación electromagnética en la frecuencia correcta será absorbida por la molécula. Conduce solo el paquete de energía necesario para hacer vibrar la molécula al nivel de energía más alto próximo. La radiación con una frecuencia demasiado baja no conduce un paquete de energía suficientemente grande, de modo que atraviesa la molécula sin ser absorbida. Don Showalter. Acá hay un espectroscopio simple que funciona en la región de luz visible. Posee una fuente lumínica, dos lentes enfocadores, una hendidura para afinar el rayo de luz, un piso para colocar la muestra y un prisma. El prisma va a descomponer la luz a los colores del espectro y lo va a proyectar en la pantalla. Primero, observemos cómo se ve el espectro sin una muestra. Voy a apagar la luz de la habitación para encender el espectroscopio. Los colores que vemos son los que conocemos: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Ahora, ¿qué sucedería si colocáramos una muestra ahí? La muestra que vamos a examinar es clorofila. Mezclé pasto con alcohol y lo piqué en un catador. El alcohol extrajo la clorofila del pasto.
Observen lo que sucede cuando la luz atraviesa la muestra de clorofila. Se quita una banda de luz. Las moléculas de clorofila absorbieron ciertas frecuencias de la luz visible. Esta energía absorbida elevó algunos de los electrones en las moléculas de clorofila a un nivel de energía más alto. La energía de la banda de luz absorbida coincide exactamente con las diferencias de energía entre el estado de piso de esos electrones y el nivel más alto donde fueron excitados. Todos los instrumentos espectroscópicos poseen los mismos elementos básicos: una fuente de radiación electromagnética, un contenedor para la muestra y un detector analizador. El tipo de radiación que se usa depende de la información que queramos obtener. La muestra, ya sea sólida, líquida o gaseosa, modifica la radiación que la atraviesa, y la energía que emerge de la muestra se analiza y registra. Se realiza un gráfico que muestra las frecuencias que se transmitieron y las frecuencias que se absorbieron. El gráfico sirve como huella digital de la sustancia que se analiza. El análisis de drogas es un área donde las huellas digitales del espectroscopio resultan muy prácticas. Las distintas drogas ilegales en circulación requieren de un análisis sensible y preciso para identificarlas. Por eso el espectroscopio se convirtió en un arma importante del arsenal de la Administración de Ejecución de Drogas. DEA chemists use infrared spectroscopy along with other techniques to analyze drug samples. Los químicos de la DEA usan espectroscopia infrarroja junto con otras técnicas para analizar muestras. El primer paso es separar la droga del agente cortante, y esta droga purificada se prensa en un disco o gránulo. Este se coloca en un portador de muestra que a su vez es insertado en el espectrómetro. Bueno, vamos a colocar el gránulo en el espectrómetro y realizar nuestro análisis infrarrojo. Vamos a obtener un espectro que será un patrón de huellas digitales único para esta sustancia especial. La DEA usa un espectrógrafo computarizado. La memoria de la computadora tiene una biblioteca de espectros infrarrojos de drogas conocidas. La muestra desconocida se compara con la información de la memoria para su identificación. Un espectro infrarrojo se inclina hacia abajo en las frecuencias que se absorben. Las ubicaciones de esas inclinaciones o bandas se refieren a qué estructuras se hallan presentes. Y luego nos dirigimos al botón de búsqueda y vamos a buscar nuestra biblioteca para ver si encontramos algo que coincida con este espectro. La búsqueda indica que nuestro compuesto se parece mucho al hidrocloruro de cocaína. Ahora me gustaría mostrar la diferencia entre el hidrocarburo, que es la forma soluble en agua, y la base de cocaína, que también se conoce como crack. Muy bien, ahora se puede ver que este es el hidrocarburo. Se puede observar el área justo acá que no se encuentra en la base libre de cocaína. Y el resto de la molécula es más o menos similar. Pero ¿qué ocurre cuando la DEA encuentra drogas nuevas que la computadora no tiene en su biblioteca? Este fue el caso cuando una droga mortal nueva denominada China Blanca entró en el mercado. La droga era tan poderosa que solo se necesitaba una pequeña cantidad. Y las pruebas de laboratorio convencionales no pudieron detectar las cantidades exactas presentes en las muestras confiscadas. Lo que finalmente logró quebrar el código químico de drogas fueron los espectrógrafos infrarrojos de la DEA, junto con otras técnicas del Dr. Ted Cram. Hallamos varias características importantes en el espectro que ayudaron con respecto a la identificación de este compuesto como alfa-metil. Ahora tenemos la estructura tal como la habíamos determinado, utilizando un conjunto de técnicas. Una vez descifrada la molécula, los químicos de la DEA pudieron desarrollar una prueba que puede usarse para identificar la droga en el campo. Provistos de la prueba de campo, los agentes finalmente pudieron arrestar al fabricante mientras entregaba 8 libras de droga a un comprador.
La prueba necesaria para probar su culpabilidad no hubiera sido posible sin los químicos de la DEA y la espectroscopia infrarroja. La habilidad de la espectroscopia para identificar moléculas conocidas para descifrar la estructura de las nuevas se hizo útil en muchos otros campos. Los científicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la usaban en sus investigaciones sobre defensas naturales contra insectos como sustituto de pesticidas. Los espectrómetros los ayudan a desenmarañar las estructuras de moléculas naturales complejas para comprender cómo se unen. Una vez que se comprende totalmente la estructura, entonces tratan de hacer copias sintéticas de la misma en el laboratorio para que se puedan producir en gran cantidad. Un área importante de investigación es la de los atractivos sexuales usados por los insectos, especialmente las hembras para seducir a los machos. Los encantos sexuales se denominan feromonas. Ofrecen un modo seguro, no tóxico, para atraer insectos a sus trampas y evitar el uso de pesticidas. El Dr. Myers Schwartz elabora feromonas de insectos sintéticas en su laboratorio. Lo que estoy haciendo es transformar un alcohol en un bromuro, que será la sustancia inicial para una de nuestras síntesis de feromonas sexuales de un insecto. Requiere purificación, destilación y la verificación de la estructura por medio de espectroscopia infrarroja y otros medios. Una parte importante del trabajo del Dr. Schwartz confirma que él realizó una copia exacta de la sustancia química natural. Utilizó espectroscopia infrarroja para verificar la estructura de las moléculas que trató de duplicar en un laboratorio. El espectrómetro envía una gama de frecuencias infrarrojas a través de la muestra y el espectro revela características importantes de la estructura molecular en la pantalla. Las que son más importantes a esta altura es la que está acá, representando un carbono para una unión doble de oxígeno. En combinación con esta banda especial representa un heteracetato que de hecho estábamos realizando antes. Una vez que se obtiene una copia precisa, se prueba para comprobar si funciona. Un túnel de viento en miniatura le permite a los científicos del departamento ver qué tan tentadora es su creación. Se le coloca la feromona a un extremo del túnel y una caricia amorosa de una polilla gitana macho vuela contra el viento para atraparla. Es lo suficientemente malo que él esté detrás de todo este lío por una sustancia química sintética. Pero los científicos del departamento cuentan con otro truco sucio debajo de la manga. Pueden controlar la velocidad de una cinta transportadora rayada sobre el piso del túnel de viento. La polilla aturdida ve la cinta en movimiento y piensa que está volando a toda velocidad hacia una hembra. Al ajustar cuidadosamente la velocidad de la cinta, los investigadores pueden detener el progreso hacia adelante de la polilla. La velocidad necesaria para detenerla les da una buena medida de qué tan fuerte atractivo sexual posee su feromona. Cuando llega al final, todo lo que encuentra son feromonas sintéticas en una caja de acero fría. Otro triunfo para la ingeniería química y el análisis espectroscópico. Para repasar, la radiación electromagnética interactúa con la materia. La luz visible es solo una parte de todo el espectro de la radiación electromagnética. El espectro completo varía entre rayos gamma, rayos X, ultravioletas, la luz visible, infrarroja, microonda y radio. Las moléculas absorben la radiación cuando son trasladadas de un nivel de energía a uno más alto. Los niveles de energía discretos de una molécula son el resultado de sus movimientos internos. La espectroscopia es un método analítico que hace uso de la absorción molecular. Un rayo de radiación se envía a través de una muestra y un espectro muestra qué frecuencias se absorbieron y cuáles atravesaron los picos y valles del espectro, que proporcionan pistas para la estructura molecular de la muestra. La espectroscopia se usa para identificar sustancias al combinar sus huellas digitales espectrales con espectros conocidos y descifrar la estructura de las moléculas que previamente se desconocían. Cualquiera que sea el uso, todo el análisis se basa en el mismo principio. Las moléculas pueden producir sus propias señales desde adentro.
Lo que hemos visto en este programa es la espectroscopia comúnmente utilizada en modo de huella digital. Tenemos algo desconocido y tomamos un espectro. Esos son los picos, golpes y valles en su interacción con la radiación electromagnética. Luego se compara ese espectro con los espectros de varias moléculas conocidas y se buscan coincidencias. A menudo la situación no es así. La molécula que se realizó en el laboratorio nunca estuvo ahí antes o por primera vez se haya aislada de un organismo biológico. Aún se puede usar la espectroscopia para obtener una estructura. Mediante una técnica espectroscópica sabemos que hay una unión CH y una unión CO. Por otra técnica descubrimos que este hidrógeno está unido a un carbono que posee un oxígeno, pero hay otros que están unidos a carbonos que no poseen un oxígeno. Lentamente se va montando la estructura molecular. Y hay algo interesante en esto, es que ninguna de estas mediciones por sí mismas prueba la estructura completa de la molécula. Lo que obtenemos son pistas, una revelación parcial. Lo que se necesita es un detective químico, la mente de un hombre o de una mujer inquietante que resuelva rompecabezas para que monten por medio de estas pistas la estructura de algo como la feromona de la polilla gitana.